Esa noche me puse la bata de seda azul claro que George me había comprado en Madrid hace tantos años. Me recogí el cabello plateado con cuidado y mis zapatos de cuero negro brillaban como nuevos. Había esperado mucho por esta cena, una reunión familiar que Andrew describió como especial. Por teléfono me dijo: «Mamá, quiero organizar una cena elegante para celebrar el ascenso de Melissa. Reservé en un lugar de categoría. ¿Recuerdas Terra Alta? Pero no te sientas mal. Creo que tal vez no hace falta que vengas». Me quedé en silencio. ¿No hace falta que venga? Andrew suspiró al otro lado, usando ese tono suave y falso que usan los hijos cuando quieren sonar delicados mientras hieren. «Mamá, es un restaurante muy exclusivo. Hay código de vestimenta, servicio personalizado, y los clientes son empresarios importantes. No quiero que te sientas incómoda o que la gente te mire raro. Lo digo por ti. Ya tienes 78 años. Quizás sea mejor que te quedes en casa, tranquila». ¿Tú crees que me iba a quedar sentada en casa, resignada, como él esperaba? ¿O piensas que decidí aparecer de una manera que nadie habría imaginado? Suscríbete al canal She Stories Margaret para ver la continuación, donde una madre de 78 años les enseña al mundo entero quién es realmente. No le respondí, solo asentí en silencio, aunque él no podía verlo. Lo que Andrew no sabía era que el restaurante Terra Alta, ese lugar de donde él trataba de excluirme, me pertenece desde hace casi 20 años. George me lo dejó en secreto, junto con otras propiedades, cuando confió en mí para resguardar todo su legado. Ese restaurante vale más de 50 millones de dólares, con paredes de roble italiano, cava francesa y un equipo de cocina que yo misma entrevisté uno por uno. Y esa noche decidí que me presentaría, no como la anciana frágil que ellos creen que soy, sino como la verdadera propietaria, la mujer en la que mi esposo confió para custodiar un imperio. Llegué puntual. Mi chofer, Antonio, estacionó en la entrada lateral, una que solo usan los dueños o socios principales. No elegí la puerta principal, no por miedo, sino porque quería sorprenderlos. Atravesé el pasillo de mármol oscuro y todos los empleados se detuvieron para saludarme con respeto. «Buenas noches, señora Margaret», me dijo en voz baja el gerente de turno. «El señor Elías ha mantenido su mesa en el lugar de siempre». «Perfecto», le respondí con una leve sonrisa. «Esta noche me quedaré un rato». No tenía prisa. Caminé con calma, dejando que el sonido de los cubiertos tintineando en el comedor principal me envolviera. Ese mismo lugar del que Andrew me había dicho, sin el menor pudor, que yo no pertenecía. Levanté la cabeza, ajusté con elegancia el collar de perlas que siempre me recordaba a George, y di un paso firme hacia el centro del salón. Y entonces los vi. Andrew, con su traje gris claro, vertía vino en la copa de Melissa. A su lado, Rachel y Daniel reían animadamente. Los cuatro ocupaban la mejor mesa del restaurante, justo junto al ventanal que daba al puerto iluminado. Pero no había una quinta silla. Me acerqué sin apuro. Andrew me vio, y su expresión cambió en un instante. La sonrisa desapareció, reemplazada por una rigidez tensa. «Mamá, ¿qué haces aquí?», murmuró, como si apenas pudiera respirar. Sonreí con suavidad. «Vine a cenar, en el restaurante elegante al que me sugeriste no venir». «Mamá, ya habíamos hablado de esto», dijo, dejando su copa con rapidez. «Es una reunión privada. No es por ti, es por el ambiente. Estos lugares no son para gente de tu edad. Seguro entiendes, ¿verdad? A los 78 hay espacios más cómodos para ti». Sentí la mirada de Melissa recorrerme de arriba abajo. Ya no era desprecio lo que vi en sus ojos, sino una especie de alarma. «Soy tu madre, y aún sé cómo usar un cuchillo y un tenedor», dije en tono sereno. «Mamá, por favor, no armes un espectáculo aquí», susurró Andrew, claramente incómodo. «Puedo pedir que te envíen la comida a casa después», solté una leve risa. «No hace falta». Me di la vuelta hacia la recepción. «Elías», dije, apenas con un susurro, y desde detrás del mostrador apareció de inmediato un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable. «Buenas noches, señora Margaret», saludó con una voz cálida. «Su mesa habitual ya está preparada».
Todos en la mesa de Andrew se giraron al mismo tiempo. Rachel quedó congelada con la cuchara a medio camino. Daniel murmuró, confundido: «¿Quién es esa señora?». Pero yo ya me estaba alejando. El comedor entero pareció detenerse. Andrew se levantó bruscamente. «Espera, mamá. ¿Qué eres tú aquí?». Giré levemente el rostro y sonreí con esa expresión que no mostraba hace años. «La dueña». Seguí caminando con paso seguro hacia la mesa central del restaurante, una imponente estructura de madera ébano con mantelería marfil y candelabros de plata reluciente. Esa mesa, la reservada para figuras de renombre, para artistas y diplomáticos que pasaban por Valencia. La misma donde George y yo cenábamos cada 5 de cada mes, en honor a nuestro aniversario de bodas. Elías me ofreció la silla. «¿Qué vino desea esta noche?». Lancé una mirada hacia la mesa de mis hijos. Seguían paralizados. «Chateau Margaux, 2010», dije con calma. «Y una botella más para esa mesa. Diga que es cortesía de la casa». Elías asintió. «Lo indicaré de inmediato». Una joven camarera se acercó, algo temblorosa, con la copa en mano. «¿Desea que hagamos algún anuncio?», preguntó con delicadeza. «Gracias, no es necesario», respondí. «Solo asegúrense de que todos escuchen cuando haga el brindis». En menos de 3 minutos las botellas llegaron. Una para mí. Otra fue colocada en la mesa de mis hijos, junto con una pequeña tarjeta escrita a mano, de parte de la propietaria. Andrew ya no pudo contenerse. Se levantó bruscamente, caminó hacia mí con paso apurado. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Propietaria? ¿Estás jugando? ¿De qué se trata?». «¿Qué crees que no puedo ser, Andrew?», pregunté, mirándolo directo a los ojos. «No puedo ser la dueña de este lugar. No puedo tener algo que ustedes creen que solo pertenece a los ricos y jóvenes». Mi voz no se elevó, pero cada palabra cayó como un filo. Melissa también se acercó, hablando rápidamente. «Señora Margaret, debe haber algún malentendido. Este restaurante pertenece a una corporación, una cadena internacional. ¿Cómo podría usted...». «George compró el 51% de las acciones en 1999», la interrumpí. «Lo mantuvo en secreto porque confiaba en mí para preservar su valor, y cuando falleció, su participación completa fue transferida a mi nombre. Desde hace 15 años soy la accionista mayoritaria. Melissa, eso no ha cambiado». El aire a nuestro alrededor se volvió denso, casi inmóvil. Podía sentirse como el ambiente del restaurante se congelaba con cada palabra que salía de mis labios. Giré suavemente la copa entre mis dedos. «¿Sabes, Andrew? Cada vez que traías clientes aquí para cerrar un trato, yo lo sabía. Cada platillo que elegiste para el cumpleaños de Melissa pasó por mis ojos antes de llegar al menú». Andrew tartamudeó, incrédulo. «No, eso no puede ser. Mamá, tú eras empleada doméstica. ¿Qué ibas a saber tú sobre dirigir un restaurante?». «Sí, fui quien limpiaba pisos y lavaba ropa ajena para alimentarles, pero también fui quien estuvo detrás de cada centavo que gastaste, detrás de cada título que colgaste con orgullo en la pared». Lo miré, por primera vez, sin el velo de la ternura materna. Lo miré como la mujer que ha sido callada por demasiado tiempo. «Y ahora solo quiero saber una cosa, Andrew. ¿Por qué tú, que creciste gracias a mi trabajo, mi sangre y mi juventud, crees que yo no merezco sentarme a la misma mesa contigo?». Andrew no respondió. Su rostro primero perdió todo color y luego se tiñó de un rojo furioso. Melissa, a su lado, frunció los labios con fuerza. La vi mirar alrededor, nerviosa. Las mesas cercanas ya empezaban a murmurar. Algunos clientes, habituales, me reconocieron, o al menos reconocieron que algo extraordinario estaba ocurriendo. Pero no dejé que el silencio tomara el control, no esta vez. ¿Sabes qué es lo más triste, Andrew? Dejé la copa sobre la mesa con un leve golpeteo, firme pero sereno. No es que te avergüences de mí. Lo que realmente duele es que pienses que ya no valgo nada, solo porque no puedes ver lo que poseo. Volteé hacia Elías y asentí con la cabeza. Él se acercó y me entregó una carpeta de cuero oscuro, de esas que solo usamos con clientes de élite, quienes realmente tienen voz en las decisiones del restaurante. La abrí lentamente frente a Andrew y luego giré para que Melissa también pudiera verla. Dentro
Un documento legal con firma notariada. La prueba del traspaso de propiedad que George había hecho a mi nombre. Este es el original registrado ante notario en Valencia. Si desean comprobarlo, adelante. Melissa extendió la mano, pero la retiré con calma. No hace falta que lo toques, querida. A partir de ahora, todo lo que compartas será bajo mis términos. Nadie va a obligarme a abandonar una mesa. Nadie me va a decir que debo irme a casa por ser muy mayor. Nadie más va a tratarme como una carga. Me puse de pie. Aunque mis rodillas resentían los años, la dignidad me sostuvo erguida. Y en ese instante me sentí más alta que nunca. La cena seguirá como estaba planeada, dije. Pero quiero que lo recuerden. Cada plato, cada copa de vino, cada servilleta en esta mesa es parte del legado que George me dejó. No porque ustedes lo merezcan, sino porque yo creí que hacía lo correcto. Me di la vuelta, y nadie me detuvo. Nadie se atrevió. Caminé entre miradas atónitas, entre camareros que contenían el aliento, entre reflejos de vidrios que mostraban a una mujer mayor. Sí, pero jamás vencida. Y al acercarme al elevador, Elías ya me esperaba. ¿Desea que empecemos a reorganizar la documentación pública de propiedad esta misma semana?, preguntó con voz baja. Sonreí con serenidad. No hace falta. Todavía, respondí. Hoy solo he venido a saludar, pero a partir de mañana comenzaremos a hablar en serio. Presioné el botón del ascensor y miré por última vez el restaurante. Ya no era la madre apartada de la mesa familiar. Era la mujer que poseía todo el edificio del que intentaron echarla. Y esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente desperté en mi penthouse y la luz del verano atravesaba las cortinas blancas como una caricia cálida, como una promesa suave. El primer día de una nueva historia acababa de comenzar. Preparé té. No era el té barato de bolsita que solía tomar en mis años como empleada doméstica. Number. Esta vez era un té de hojas de menta orgánica, importado desde Marruecos, el mismo que George solía comprarme y que siempre me recordaba. Guarda un rincón solo para ti, incluso cuando el mundo entero te dé la espalda. Nunca olvidé esas palabras, solo las dejé dormidas durante demasiado tiempo. La taza aún soltaba vapor cuando el teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre. Ezequiel Morales, abogado. Contesté con calma. Señora Margaret, saludó con esa cortesía firme y ese tono de expectación que yo ya había anticipado. Creo que este es el momento perfecto para activar la siguiente fase de su plan. Estoy de acuerdo, respondí. Mi voz no tembló, no dudó. Quiero que mis hijos entiendan exactamente qué ocurre cuando una madre es excluida de la mesa, en el restaurante que ella misma posee. Escuché su leve risa. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tomé un sorbo de té. Dejé que el sabor a menta llenara mi boca antes de contestar. Empecemos por cancelar todas las transferencias que he hecho a Andrew en silencio todos estos años. Durante 2 décadas, cada mes, le envié 2.500 euros desde una cuenta privada a nombre de una empresa fantasma que George había creado para mí. Él jamás lo supo. Creía que eran bonificaciones trimestrales del banco. Nunca preguntó, solo gastaba. Quiero que se detengan por completo, dije con firmeza. Sin aviso, sin explicación. ¿Y la casa donde vive?, preguntó Ezequiel. Legalmente sigue siendo de su propiedad. Cerré los ojos un instante. En mi mente apareció la imagen de Andrew, con apenas 7 años, abrazado a mí con fiebre en la frente. No quería hacerle daño, pero él no pensó en eso anoche, cuando me negó un lugar en la mesa. Envíen el aviso de desalojo, 30 días. Quiero que sienta lo que es que te quiten el suelo bajo los pies sin una sola palabra de advertencia, tal como él lo hizo conmigo. Afuera, unos gorriones revoloteaban por la barandilla del balcón. Abajo, la ciudad despertaba, el ruido de los autos, las bocinas lejanas y la voz familiar de la mujer de las flores anunciando su mercancía con el mismo cántico de siempre. Un día más, como cualquier otro. Si no fuera porque hoy, yo, Margaret Whitmore, a mis 78 años, acababa de iniciar una ofensiva, silenciosa, pero imparable. Mis hijos creyeron que volvería al viejo apartamento, que viviría entre sombras y recuerdos, en el rincón donde la ingratitud me había colocado.
pero no sabían que el silencio también se agota, y el mío había llegado a su fin. Esa misma tarde me reuní con Elías en la sala de juntas del tercer piso de la terraza, un espacio elegante con ventanales que daban al centro de la ciudad. Desde allí se veía a los turistas pasear, con helados en la mano y sombreros de paja, creyendo que era un día cualquiera. Pero para mí, ese día marcaba el final de una época. Elías ya me esperaba, con un sobre grande colocado sobre la mesa. Ya contacté a 3 periodistas de confianza, dijo Elías con serenidad. Uno de El País, otro de la televisión local y uno más del canal nacional. Todos ya vieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante, tomadas anoche. Me senté con calma, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Y qué dijeron? El sentimiento fue unánime. Indignación, respondió Elías, con un tono que rozaba el asombro. No podían creer que usted hubiera guardado silencio durante tantos años. Les pareció imposible. Sonreí despacio. ¿Y Diego? Pregunté llamando por primera vez en años a mi hijo, por su nombre de pila. No le dije mi hijo. No le dije mi pequeño Andrew, como solía llamarlo cuando aún lo veía con ternura. Esta vez fue solo un nombre más, como el de cualquier extraño en la calle. Llamó esta mañana a la asistente ejecutiva, me informó Elías. Pidió hablar directamente con un responsable de alto nivel del restaurante para aclarar ciertos malentendidos. ¿Desea que le respondamos algo? Asentí sin dudar. Dile que la única persona que puede darle una respuesta soy yo. Elías sonrió con respeto. Por supuesto, señora. Tomé el celular. Mi canal de YouTube, ese rincón modesto que abrí hace años solo para guardar algunos viejos videos con George, ahora tenía 3 videos nuevos. El primero era un mensaje que grabé esa misma mañana, con el sol iluminando suavemente la baranda del balcón. Le hablé a la cámara como si le hablara a George, como si él aún pudiera escucharme desde algún lugar tranquilo. Le conté lo que pasó, cómo me sacaron de la mesa, cómo me dijeron que ya no encajaba, cómo me hicieron sentir invisible, en el restaurante que yo misma poseo. El video duraba 4 minutos con 12 segundos. Ni una lágrima, ni un grito. Solo una mujer de 78 años diciendo la verdad, con voz firme y pausada. Cuando lo subí, no esperaba nada. No buscaba fama, ni siquiera sabía si alguien lo vería. Pero a las 2 horas, el video ya tenía más de 40.000 vistas. Los comentarios comenzaron a llegar como olas en la orilla. Una mujer en Sevilla escribió: Señora Margaret, usted habló por mí. A mí también me sacaron del casamiento de mi hijo, porque no iba vestida como se debía. Un hombre de Burgos comentó: Mi madre también fue empleada doméstica como usted. Gracias por hablar en nombre de todas ellas. Mi celular no dejaba de vibrar, pero esta vez no eran recordatorios para tomar medicinas. Number eran mensajes de productores, periodistas, medios de comunicación. Todos querían escucharme, querían que contara mi historia. Me tomé un momento para pensarlo, y luego devolví la llamada al canal TV 3. Estoy dispuesta a dar la entrevista, dije con firmeza, pero con una condición, que se grabe aquí en el restaurante, en la mesa del centro. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Lo preparamos de inmediato, respondieron con rapidez. Colgué y miré por la ventana, hacia la ciudad. Las personas seguían su rutina, caminaban, conversaban, reían sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Pero al llegar la noche, lo sabrían. La grabación comenzó a las 7 en punto, en pleno horario estelar. Llegué 15 minutos antes. El comedor principal de la terraza había sido despejado para dar paso a luces, cámaras y cables. 3 cámaras instaladas en diferentes ángulos. Mi silla estaba justo en el centro, en esa mesa que Andrew ocupó aquella noche, la misma donde me negaron un lugar. El equipo técnico ajustó el micrófono en mi blusa. Una joven reportera se acercó y me saludó con cortesía. Soy Clara, de TV3. ¿Está lista, señora Margaret? Le sonreí. He esperado este momento más tiempo del que tú imaginas. Las cámaras se encendieron. Clara tomó asiento frente a mí, de espaldas al ventanal. Yo, en cambio, miraba de frente a la ciudad. Con la luz suave del atardecer entrando por el cristal, no hacía falta ningún foco adicional.
Señora Margaret, comenzó Clara con voz clara y profesional. El video que publicó esta mañana ya superó 1.300.000 visualizaciones. ¿Cuál fue su primera reacción? Acomodé las arrugas de mi falda y respondí. No me sorprende que tanta gente lo haya visto. Me sorprende que haya tomado tantos años para que alguien quisiera escuchar la historia de una madre de 78 años. ¿Podría contarnos qué pasó aquella noche? Asentí. Esa noche fui no invitada, sino sutilmente excluida de una cena familiar. Mi hijo me dijo que este lugar ya no era adecuado para mi edad. Mi nuera sugirió que comiera en otro sitio. ¿Y yo? Yo sonreí y caminé directo hacia la mesa que, sin saberlo, siempre me había pertenecido. Clara se quedó en silencio. Sabía que el equipo detrás convertiría este segmento en un video breve para redes sociales. Lo sentía en el aire. Usted fue trabajadora doméstica, ¿cierto? Lo fui, respondí con orgullo, y me siento honrada de haberlo sido. Pero lo que no muchos saben es que durante los 40 años que estuve limpiando casas, también estudié. Aprendí a invertir, a leer balances, a elegir acciones estables y propiedades rentables. Antes de morir, mi esposo me dejó parte de este restaurante, y yo, en silencio, lo hice crecer. ¿Y su hijo no sabía nada? Reí suavemente. Si lo hubiera sabido, tal vez no me habría pedido que regresara a casa por ser muy mayor. Se le olvidó que yo era la que se levantaba a las 4 de la mañana, la que se empapaba bajo la lluvia para llevarle el paraguas a la escuela. Clara puso una mano sobre su pecho. Yo no soy parte de su historia, pero creo que muchas personas de su generación sentirán que usted habla por ellas. Miré directo a la cámara. No cuento esto para causar conmoción. Lo cuento para recordarles a todos que los adultos mayores no somos una carga, somos historia viva. Somos el alma de lo que los jóvenes disfrutan hoy. La luz del atardecer acariciaba mi cabello. La cámara marcó con su pequeña luz verde. En ese instante, ya no era la madre desplazada de una cena. Era una voz, clara y firme, dirigida a cada hijo que ha olvidado de dónde vino. Menos de 2 horas después de que la entrevista saliera al aire, el hashtag número Margaret no es invisible escaló al tercer lugar de tendencias en toda España. El video editado duraba apenas 58 segundos. El momento exacto en el que miré a cámara y dije, no somos una carga, somos historia viva. Miles de personas comenzaron a compartirlo junto a fotos de sus madres, sus abuelas o mujeres mayores sentadas solas en bancas de parque. Y junto con esas imágenes empezaron a surgir confesiones. Mi mamá también fue rechazada de una cena porque no se vestía apropiadamente. Mi familia pensó en enviar a mi abuela a un asilo. Ahora me doy cuenta de lo cruel que fue. Pero quien no solo sintió vergüenza, sino también verdadero pánico, fue Andrew. A la mañana siguiente, su secretaria me llamó 5 veces. No contesté. Por la tarde recibí un mensaje de Elías. Andrew vino al restaurante. Estuvo parado afuera más de media hora, no entró y luego se fue. No necesitaba verlo, porque el siguiente mensaje no vino de él, sino de Ezequiel. El banco donde trabaja Andrew le ha solicitado una declaración formal. El Departamento de Recursos Humanos está revisando la imagen pública y el comportamiento familiar del personal ejecutivo. Preveo que tomarán medidas pronto. Dejé el teléfono a un lado. No sentí venganza, ni una pizca de satisfacción cruel, solo un silencio profundo, sereno, junto a mi taza de té de menta, como si el universo, en ese instante, me hubiese susurrado una confirmación que llevaba años esperando. Guardar silencio no es la única forma de mantener la paz. A veces, decir la verdad es el acto más puro de amor. Esa noche Melissa me escribió. Era la primera vez en 2 meses. Mamá, esto se está saliendo de control. ¿Puedes hacer algo para detenerlo? Te lo pido, por favor. No respondí con palabras, solo le envié un enlace, el video de mi entrevista, publicado por la cadena nacional, el mismo que ya había sido compartido miles de veces, con subtítulos en varios idiomas y con decenas de miles de comentarios. Debajo, miles de mensajes de apoyo, personas que jamás me habían visto en persona, pero que entendían, porque también habían sido madres. Levanté la vista y miré la fotografía de George, que reposaba sobre la repisa de madera junto al balcón. ¿Lo ves, amor?, susurré. No tuve que alzar la voz, solo tuve que contar la verdad.
Y esa verdad comenzó a enseñarles una lección que durante 78 años nunca me había atrevido a enseñar. Nunca subestimen a la mujer que los crió con 2 manos vacías, pero con el corazón lleno. 3 días después de la emisión de la entrevista, recibí una carta escrita a mano. No era un correo electrónico, no era un mensaje de texto, era una carta, de Andrew. La letra me era familiar, angulosa, inclinada ligeramente hacia la izquierda, o quizás porque era la primera vez en su vida que escribía una disculpa sincera, sin que Melissa se la redactara por él. Mamá, no sé por dónde empezar. No puedo negar que todo lo que está pasando es consecuencia de mis actos. Me equivoqué al pensar que debía esconderte. Me equivoqué al dejar que mi posición me cegara. Y me equivoqué al permitir que otros te trataran como si ya no tuvieras lugar en tu propia familia. Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. No porque no me conmoviera, sino porque, con los años, aprendí que las palabras solo valen cuando vienen acompañadas de acciones. Llamé a Ezequiel. Quiero que trabajen, le dije. Quiero que empiecen a comprender el verdadero valor de cada euro que han recibido. ¿Dónde quiere que trabajen?, preguntó él. En la terraza. No por ahora, respondí. Quiero que empiecen por lo más difícil. Tomé un sorbo de agua. ¿Todavía están recibiendo dinero mensual de aquella fundación que lleva mi firma? Ezequiel asintió. Sí, Andrew recibe 2.500 euros al mes. Melissa tiene un estipendio personal que se transfiere desde un fondo de bienestar. En total, más de 70.000 euros anuales, suspende todo, sin aviso previo. ¿Y la casa? Cerré los ojos. Esa casa, el lugar donde Andrew y Melissa viven ahora, fue el último diseño de George, la obra de la que más se sentía orgulloso. La ofrecí sin condiciones, sin contratos, sin exigencias, pero ya fue suficiente. Emite un aviso de desalojo, un plazo de 30 días. Si no se van, procederemos legalmente. Ezequiel suspiró. Entendido. Me puse de pie y salí al balcón. Las mañanas en Valencia huelen a sal y sol seco. Abajo, los taxis amarillos avanzaban lentamente por las calles adoquinadas. Una mujer mayor paseaba a su perro, hablando suavemente por auriculares. El mundo seguía girando, sin saber que el mío había dado un giro definitivo. Durante años creí que para mantener la armonía familiar debía callar, que debía retroceder. Hoy sé que, a veces, la mejor manera de enseñar es hacer que prueben lo que tú llevaste tragando toda la vida. Ya no soy joven para andar buscando aceptación, y ya no soy lo bastante ingenua como para esperar que el arrepentimiento llegue solo. Si Andrew quiere volver a ser mi hijo, tendrá que empezar desde el principio, con una escoba en la mano, con sueldos mínimos, con el olor del detergente en los dedos y la mirada de quienes alguna vez despreció. Yo le enseñaré. Les enseñaré a los 4, no con gritos, no con lágrimas, sino con la verdad. Elegí una tarde de jueves soleada para enviar las citaciones. Nada de correos electrónicos, nada de mensajes. Pedí al despacho de Ezequiel que enviara cartas impresas en papel crema grueso, con sello de lacre rojo y mi firma completa. Margaret Whitmore. Lugar: sala de reuniones privada en la terraza. Hora: 16 horas. Nota final: se requiere la presencia de los 4. Melissa fue la primera en recibirla. Me escribió un solo mensaje. ¿Qué significa obligatoria? ¿Es una amenaza o el nuevo show de mamá? No respondí. Rachel fue más diplomática. Iré. Espero que esta vez se trate de un diálogo, no de un juicio público. Tampoco contesté. Daniel no dijo nada, pero sabía que asistiría. Siempre fue práctico. Andrew fue el último en reaccionar, a la 1 de la madrugada del día anterior a la reunión. Si lo que buscas es darnos una lección, lo estás logrando. Pero si aún te queda algo de lo que significa familia, por favor, no conviertas esto en otro castigo. A la mañana siguiente, llegué temprano. Elías se encargó personalmente de preparar la sala de reuniones, la misma donde solíamos recibir a inversionistas de toda Europa. La mesa ovalada de madera ya estaba lista, con vasos de agua servidos. No había vino, no había flores, tampoco aromas lujosos. Quería que todo estuviera así, desnudo, real, sin adornos. A las 15:50 en punto, la puerta se abrió.
Andrew fue el primero en entrar. Se veía más demacrado que la última vez que lo vi. El traje le quedaba flojo, los ojos enrojecidos, pero no por emoción, sino por noches sin dormir. Melissa llegó detrás, el vestido arrugado, el labial mal retocado. Observó a su alrededor como si temiera que alguien estuviera grabando en secreto. Rachel y Daniel fueron los últimos en llegar. Me saludaron con una leve inclinación de cabeza, evitando mi mirada. Yo simplemente asentí y les indiqué sus asientos. Nadie dijo una palabra. Abrí con calma mi portafolio de cuero marrón, saqué 4 hojas impresas y las deslicé una por una hacia cada uno de ellos. Este es un resumen detallado. Comencé con voz firme pero tranquila. De todo el dinero que yo, exclusivamente de mis propios recursos, sin contar la herencia de George, he destinado a cada uno de ustedes en los últimos 15 años. Melissa frunció el ceño. Andrew bajó la mirada. Rachel leyó por encima. Daniel se quedó fijo, leyendo sin pestañear. No vengo a pedir nada a cambio. No se preocupen por eso, pero... Alcé la vista. Pero a partir de hoy no recibirán ni un euro más, ni desde mis empresas, ni desde fundaciones, ni a través de pagos disfrazados desde el banco. Mamá. Andrew habló por fin con voz ronca. Eso significa, lo interrumpí con firmeza, que tendrás que aprender a vivir sin que yo te mantenga. Desde la próxima semana, cada uno recibirá un puesto de trabajo en alguna de las empresas bajo mi control, con salario base, como cualquier empleado. ¿Quieres que trabaje como mesera?, preguntó Melissa, incrédula. No he asignado cargos aún, respondí, pero si se necesita a alguien para limpiar la cocina, estoy segura de que tendrás experiencia después de cocinar tú misma en un departamento alquilado. Daniel miró a Rachel. Rachel bajó la cabeza. Luego habló con voz baja. Yo aceptaré. Me equivoqué. Al menos puedo intentar reparar algo. Volteé hacia Andrew. ¿Y tú? Él no respondió al instante. Esperé. Finalmente, con la voz atragantada, dijo, lo haré, pero no entiendo. ¿Por qué de esta forma tan humillante? Cerré los ojos por un segundo. Porque yo tragué esa misma humillación durante 40 años, en silencio. El primer día comenzó a las 5:30 de la mañana. No hubo secretaria para organizar agendas. No hubo chofer para llevarlo. Andrew fue asignado a una sucursal de limpieza de la terraza, ubicada en el distrito comercial de Midtown. Su tarea, trapear pisos, raspar pegamento del suelo, recolectar basura. Cuando entró al cuarto de suministros, el hombre que alguna vez llevaba un reloj Rolex vio su nombre pegado sobre un delantal de nylon azul oscuro. Debajo, en letras claras, se leía Empleado temporal, supervisor Carlos Morales. Carlos era un hombre mexicano de 58 años, con 26 años de experiencia como conserje. No tenía idea de quién era Andrew, pero Andrew sí sabía algo con total certeza. Por primera vez en su vida, estaba recibiendo órdenes, y nadie le decía, sí, señor. Mientras se agachaba para fregar el piso del pasillo en el piso 17, alguien pasó apurado y derramó una taza de café caliente sobre su mano. Nadie se detuvo, nadie se disculpó, y en ese momento lo entendió. Ese mundo corporativo en el que él había estado por encima de todos, ahora ni siquiera se dignaba a mirarlo. Melissa fue asignada como ayudante de cocina en el restaurante La Terraza. Su turno, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Su primer tarea, pelar 12 kilos de papas, lavar 8 tinas de verduras y restregar 5 sartenes cubiertas de grasa, todas provenientes del banquete de bodas de la noche anterior. El olor a drenaje mezclado con cebolla cruda le revolvía el estómago. Pero si quería conservar el puesto, debía completar la lista de tareas antes de las 9 de la mañana. El jefe de cocina, un francés de origen tunecino llamado Alain, no tenía idea de quién era ella. Cuando dudó en seguir pelando, él se le plantó enfrente con el ceño fruncido. Si no terminas, te echo. No me importa si eres sobrina del presidente o hija del rey. Melissa se congeló por un segundo, y luego siguió pelando. Rachel fue enviada a trabajar como recepcionista en una cadena de hoteles pequeños en Queens,
una inversión que yo había hecho discretamente en 2008. Uniforme obligatorio, camisa blanca, falda negra y zapatos bajos. Aquella mujer que solía usar bolsos Hermès empezó su turno con una placa sobre el pecho. R. Whitmore, recepcionista. Nadie reconoció ese apellido, nadie lo mencionó. A las 9 de la mañana, un huésped coreano se enfureció porque su habitación no había sido limpiada. Rachel sonrió con educación, se inclinó para disculparse, y por primera vez en más de una década, fue regañada sin piedad en inglés y coreano al mismo tiempo. Temblando, pidió disculpas otra vez, pero el cliente no se calmaba. La culpa era de ella. Había olvidado notificar al equipo de limpieza. Se quedó ahí, sola. Nadie la defendió. Nadie la protegió. Daniel fue ubicado como contador interno en una pequeña cadena de supermercados que forma parte del grupo empresarial. Su oficina, un cuarto de apenas 12 metros cuadrados, con un ventilador de techo que hacía un ruido monótono y constante. El primer encargo, revisar los libros contables de 2 años enteros, nada digitalizado, sin redes sociales, sin celular, sin vino, sin escapatorias. Daniel se sentó ahí y por primera vez en años empezó a ingresar datos manualmente en una hoja de Excel, y mientras le ardían los ojos leyendo letras minúsculas bajo una luz fluorescente, recordó algo que yo le había dicho mucho tiempo atrás. Una frase que ahora sonaba como un trueno dentro de su cabeza. Si quieres entender el valor del dinero, intenta sudarlo para ganarlo. Esa noche, los 4 regresaron al departamento que yo había alquilado para ellos. No era una mansión, no era un penthouse. Era un viejo edificio en Brooklyn, sin ascensor, sin aire acondicionado. Sentados alrededor de una mesa simple, se miraron entre ellos. Nadie habló. Melissa fue la primera en romper el silencio. Lloró. No aguanto ni una semana así, sollozó. Nadie sabe quién soy, nadie me respeta, me tratan como basura. Andrew bajó la cabeza. Yo también traté a mamá así, susurró. Rachel suspiró profundamente. Nunca imaginé que mamá hubiera pasado por todo esto durante tantos años. Daniel no dijo una palabra, pero se levantó. Fue a la cocina y lavó todos los platos de los 4. El silencio se apoderó del pequeño departamento. Por primera vez en sus vidas, ya no eran quienes gastaban el dinero. Ahora eran quienes lo ganaban. 3 días después de empezar su nuevo trabajo físico, llegó el golpe mediático. Se filtró un video de las cámaras internas del restaurante La Terraza. En él, se veía a Melissa fregando sartenes en la cocina. Título viral. La mujer que le prohibió a su suegra entrar al restaurante, ahora lava platos en el mismo lugar. El video se propagó como fuego en pasto seco. Cientos de miles de compartidas. Luego, millones. Un medio nacional tituló en portada: la madre que fue excluida de una cena por ser demasiado vieja, en realidad era dueña de un restaurante de $50 millones y obligó a sus hijos a trabajar para aprender el valor de la dignidad. Yo guardé silencio, pero sabía que el momento había llegado. Esa misma noche aparecí por primera vez en televisión nacional, en el programa Late Talk NY. La conductora era una periodista veterana, curtida en zonas de guerra. Damas y caballeros, dijo, esta noche recibimos a una mujer que ha hecho que todo un país reflexione sobre lo que realmente significa ser una madre mayor. Ella es la prueba viviente de que jamás se debe subestimar a una mujer, que alguna vez te cocinó con amor. El público aplaudió. La cámara me enfocó. No llevaba ropa de diseñador, solo un vestido gris sencillo, pero mis ojos brillaban con fuerza. Señora Margaret, me preguntó la conductora, ¿por qué no contó la verdad antes? Sonreí. Porque quería ver quién de ellos me querría sin saber que aún tenía algo en las manos. El estudio quedó en un silencio absoluto. Y ahora ya tengo mi respuesta. Al día siguiente llegaron entrevistas de todos lados: CNN, BBC, The New York Times, The Washington Post. Algunos titulares me llamaban la madre más poderosa de Estados Unidos. Otros bromeaban: si hubiera un Oscar para la mejor interpretación de abuela inútil, Margaret se lo llevaría sin competencia. En solo 48 horas tenía 2 millones de seguidores en TikTok, 4 millones en YouTube
y el club de fans de adultos mayores más grande en la historia de cualquier plataforma. Mientras tanto, Andrew y los otros 3 eran rodeados por los medios, los clips de Melissa lavando sartenes, Andrew trapeando pisos, Rachel siendo regañada por un cliente, fueron editados y convertidos en memes y videos cómicos. Un programa de comedia nocturna parodió la historia. Una actriz, vestida como Margaret, entraba a un restaurante, daba vuelta al menú y decía: si McDonald's es lo que me ofrecen como madre, entonces este restaurante será el nuevo reflejo de sus egos. Al 10º día de la tormenta mediática, convoqué a mis hijos al viejo apartamento, no para reprenderlos, sino para presentarles su última elección. Pueden volver a vivir pidiendo favores, actuando arrepentidos, buscando lástima, o... Me detuve. Los miré uno por uno. O pueden seguir trabajando, sosteniéndose con sus propias manos, aprender a comprenderme, no porque yo tenga dinero, sino porque fui yo quien los crió sola, en los años más oscuros de nuestra vida. Andrew no dijo nada, pero por primera vez lo vi llorar. No me atrevo a pedirte que confíes en mí de nuevo, dijo entre lágrimas. Pero voy a trabajar, hasta que algún día tú decidas que soy digno de tu respeto. Rachel me tomó la mano con suavidad. Melissa asintió en silencio. Daniel no dijo nada. Simplemente abrió su computadora portátil y empezó a presentar un plan detallado para rescatar una pequeña marca dentro del grupo de empresas que yo aún mantenía. Esa misma noche escribí las últimas líneas en mi diario. No necesito que mis hijos me devuelvan el dinero, necesito que me devuelvan la dignidad que yo misma perdí por amarlos ciegamente. Si algún día comprenden que una madre no es una billetera, ni una niñera, ni una anciana que estorba, sino el cimiento sobre el que se construye una familia, ese día yo sabré perdonar. Y mientras tanto, solo espero mirar quién de ellos es capaz de empezar desde cero, como yo lo hice alguna vez. 10 días después de aquella reunión familiar, tomé una decisión: regresar al lugar donde nunca antes me había atrevido a entrar, pese a haber pasado frente a él durante más de 4 décadas, la firma de abogados Whitmore y George, LLP. El edificio seguía en la misma esquina de la 7ª Avenida. Cuando era joven, yo limpiaba las ventanas de esas oficinas todos los lunes por la mañana. En ese entonces, lo hacía con las manos desnudas, tallando cada marco mientras los empleados desayunaban pan con mantequilla y café caliente del otro lado del cristal. Pero esta vez entré no como empleada, sino como la principal clienta de la firma. El que me recibió fue Ezequiel Morales, mi abogado de confianza desde lo ocurrido en la terraza. Un hombre de poco más de 40, con entradas en la frente y gafas delgadas, pero con algo que me inspiraba respeto. No le temía a una mujer vieja. Buenos días, señora Margaret. Ya está todo listo. Aquí tengo el archivo completo: listado de propiedades, contratos laborales asignados a sus hijos, cláusulas legales del programa de reintegración y el borrador actualizado del testamento, tal como usted solicitó. Me senté en la silla de cuero color vino tinto. Entrelacé las manos con firmeza. Retire a Andrew de toda herencia principal. A Rachel y Melissa, páselas a la categoría de evaluación conductual. Y Daniel, bueno, usted ya sabe, dele solo $1 para evitar demandas. Lo demás, elimínelo. Ezequiel no preguntó por qué, solo asintió y siguió escribiendo en su teclado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Andrew se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba su trapeador y caminaba hacia el edificio de oficinas número 39, el mismo en el que alguna vez fue director financiero en el 10º piso. Ahora debía limpiar los pisos junto al ascensor, justo donde la gente pisaba, sobre su nombre impreso en antiguas tarjetas de presentación. En la terraza, Melissa se cubría el cabello con un pañuelo. Sus brazos estaban rojos, quemados por el aceite salpicado. De ser una mujer que usaba lentes de sol sentada en la mesa VIP, ahora recogía los restos de comida de los mismos políticos y empresarios que antes la adulaban. En una zona humilde junto al río Bronx, Rachel aprendía a usar el transporte público con puntualidad, la misma que una vez me exigió que le prestara mi auto para ir a elegir su vestido de novia. Ahora cargaba una bolsa de tela con alimentos en descuento, haciendo fila para pagar con monedas sueltas. Esa tarde recibí una carta escrita a mano.
No era un correo electrónico, era una carta verdadera. Venía de Martin, mi hijo menor. Mamá, tal vez soy el más callado de todos y también el más cobarde de esta historia. Pero mamá, cada vez que sostengo una brocha para pintar paredes, recuerdo las noches en que tú cosías mis uniformes escolares sin dormir. Cada vez que sello una grieta en una pared, veo con claridad las grietas en tus manos. No fui digno de ti, mamá, pero, si tú me lo permites, quisiera ser tu alumno, aprender desde cero, lo que realmente significa ser una buena persona. Pasé horas leyendo esa carta. La leí una y otra vez, no para perdonarlo, sino para comprender que ese hijo mío, al fin, había aprendido a mirar de frente. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban sobre el río Hudson, levanté el teléfono y llamé a Ezequiel. Quiero preparar una lista de tareas, muy específica, para cada uno de mis hijos, le dije. No para castigarlos, sino para que aprendan lo que yo aprendí fregando pisos durante tantos años. Ezequiel me preguntó con respeto. ¿Cuánto tiempo quiere que trabajen, señora? Respondí. No se trata de cuánto tiempo, sino de cuánta profundidad. 3 semanas después de aquella noche en la terraza, subí al escenario de un foro en el Centro Cultural de Manhattan. La luz del reflector iluminó mi rostro. Una mujer de cabello plateado, con arrugas marcadas en las mejillas, vestida con un suéter sencillo y usando un collar de perlas que me heredó mi suegra. Frente a mí, casi 300 personas, en su mayoría mujeres mayores. Algunas llegaron en silla de ruedas, otras llevaban trajes de oficina gastados, varias tenían a sus nietos sentados en las rodillas. Y hablé. Soy Margaret Whitmore. Fui la mujer que lavó la ropa de toda una calle, pero también soy la titular de 3 negocios, 4 edificios y un restaurante de $50 millones. Y lo más importante, soy la madre de 3 hijos que alguna vez no me dejaron sentarme en su mesa. La sala quedó en absoluto silencio. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí para recordarles que no somos invisibles, que tenemos valor y que ha llegado la hora de reclamar el respeto, no con gritos, sino con inteligencia, con patrimonio y con el coraje que la vida nos forjó en cada callo de nuestras manos. Los aplausos estallaron y en ese instante una mujer se puso de pie. Levantó la mano y entre lágrimas dijo: «A mí también mi hijo me internó en un asilo, porque ya no generaba ingresos. Pero hoy voy a reescribir mi testamento. No me voy a quedar callada nunca más». Ese día, fundamos el programa llamado La Voz de Mamá. Objetivo: brindar apoyo legal gratuito a mujeres mayores manipuladas por sus hijos o despojadas de sus bienes. Mientras tanto, en La Terraza, una periodista del New York Times llegó para hacer un reportaje especial. Cabello recogido, mangas remangadas, manos enrojecidas por el detergente. La periodista la reconoció al instante y preguntó: «¿Usted es la nuera de doña Margaret, la misma que le dijo que mejor fuera a comer a McDonald's?» Melissa guardó silencio. Luego bajó la cabeza. «Sí, lo dije. Y ahora estoy aprendiendo a cocinar en la misma cocina que alguna vez creí que no era digna para ella». En el sótano del edificio 39, Andrew restregaba escalones con un cepillo manual. Un antiguo colega lo reconoció y le tomó una foto a escondidas. La imagen del exdirector, ahora trapeando escaleras, se volvió viral en redes sociales. Los comentarios se dividieron, unos se burlaban, otros escribieron: «Si esa madre pudo convertir la humillación en fuerza, yo también puedo empezar desde cero». Esa noche recibí un mensaje de Ezequiel: «Margaret, en solo 3 días, más de 7,000 mujeres mayores de 60 años se han registrado pidiendo ayuda del fondo La Voz de Mamá». Me quedé sentada, sin moverme. No por sorpresa, sino porque, al fin, mujeres como yo ya no tienen que callar más. A la mañana siguiente llegó una carta, no un correo electrónico, una carta a mano, firmada por Andrew, la letra temblorosa, tal vez porque hacía años que no sostenía un bolígrafo, acostumbrado solo a teclear. «Mamá, no escribo esta carta para pedir perdón. La escribo porque hoy pasé la mañana limpiando baños públicos mientras la gente me despreciaba solo por llevar el apellido Whitmore. Durante mucho tiempo pensé que el dinero lo era todo, pero ahora que nadie me respeta, ni siquiera yo mismo, he entendido que lo perdí todo.
Y lo más valioso, eras tú. Leí la carta, la doblé con cuidado y no respondí, porque no todas las disculpas merecen una respuesta. Esa tarde, un hombre desconocido se presentó en mi oficina. Tenía el cabello canoso y llevaba una carpeta en la mano. Soy el administrador del edificio donde Andrew está rentando, dijo. Usted figura como propietaria, ¿cierto? Asentí con la cabeza. El joven no ha podido pagar los servicios este mes, pero no quiere decirle nada. Está durmiendo en el cuarto de mantenimiento. Lee los manuales de plomería con una linterna. Guardé silencio, pero esa noche llamé a Elías. Quiero que lo asignen al equipo oficial de mantenimiento, le dije. Que tenga la oportunidad de aprender un oficio, pero que quede claro, esa es una decisión de la empresa, no de su madre. Elías soltó una leve risa. Le está dando una oportunidad, sin darle falsas esperanzas. ¿Y Melissa? Me llegó la noticia, a través del jefe de cocina, de que sufrió una leve quemadura por aceite caliente. No fue grave, pero sí lo suficiente como para que se quedara sentada, en silencio, junto al fregadero, por más de 20 minutos. La primera persona en acercarse a ayudarla fue Estelle, la lavaplatos a quien Melissa solía dar órdenes con desdén. Juntas quitaron la venda vieja, le aplicaron pomada y guardaron silencio. Un compañero comentó en voz baja. Ya no dice «eso no me toca a mí», ahora dice «déjame ayudarte». ¿Y Martin? Después de varias semanas trabajando en mantenimiento de viviendas, comenzó a pedir turnos extra en proyectos comunitarios. Un día apareció en mi casa. No vino a disculparse, no vino a pedirme nada. Vino a entregarme un cuaderno. En la portada decía «Registro de trabajo, semana 1 a semana 8». Lo abrí. Día 1. Reemplacé una llave de agua en casa de una señora de 83 años. Me abrazó y lloró. Día 4. Reparé un enchufe para un señor ciego. Me tomó de la mano y no me soltaba. Día 12. Una señora llamada Edna me preguntó si era hijo de esa mujer que enseñó al mundo que una madre no es una carga. Puse la mano sobre la página. No lloré. Pero por un instante la vista se me nubló. Porque comprendí algo. Los cambios reales no comienzan con palabras, sino con actos silenciosos, que nadie ve. Y ahora, aquellos que me hicieron sentir invisible, por fin empezaban a aprender a ser personas verdaderas. Una tarde de principios de primavera, invité a mis 3 hijos a la antigua mansión. No les dije por qué, no prometí nada. Ellos llegaron. Se quedaron quietos frente al gran portón de hierro, ese que en el pasado creían que solo cruzarían si eran herederos. Yo los esperaba sentada en el jardín trasero. No había sirvientes, no había vino, ni flores frescas en la mesa. Solo una cena sencilla, pescado al horno, verduras salteadas y una sopa de calabaza, preparada con mis propias manos. Andrew fue el primero en hablar. Mamá, no sé qué decir, pero estoy aquí, porque ya no tengo nada más que esconder. Melissa bajó la cabeza. Perdón por haber menospreciado a la persona a la que, en realidad, le debo toda mi vida. Martin habló con la voz entrecortada. No vengo a pedir perdón, mamá, solo quiero escucharte, si es que todavía tienes algo que decirme. Los miré. 3 adultos que alguna vez fueron niños en mis brazos, que salieron de mi corazón y ahora tocaban la puerta para volver, con manos ásperas, sin anillos de oro ni relojes costosos. No dije una palabra. Solo serví una porción de arroz a cada uno, como lo hacía cuando eran pequeños y se sentaban a mi alrededor. Y entonces hablé. Esta comida no tiene menú, no hay plato principal ni postre. Así es nuestra familia ahora, sin roles establecidos. Todo debe empezar de nuevo, con una cucharada de sopa colocada sobre la mesa y el simple acto de sentarse juntos. Después de cenar, los llevé a dar un recorrido por la casa. Les mostré una fotografía antigua colgada en la pared. George y yo, el día que inauguramos nuestro primer restaurante. Luego les señalé una habitación vacía. Si algún día ustedes tienen el valor de vivir con autenticidad, de entrar en mi vida sin cálculo ni interés, entonces esta habitación siempre tendrá la luz encendida. Asintieron en silencio. Esa misma noche recibí 3 mensajes, breves, sin adornos. Mamá, quiero seguir limpiando tu oficina, aunque ya no sea obligatorio.
Me inscribí en la escuela de gastronomía, pero esta vez no para aparentar, sino para aprender a cocinar de verdad. Mamá, quiero aprender reparación profesional, no para demostrar nada, solo porque por primera vez me siento útil. No cambié el testamento, tampoco agregué sus nombres nuevamente, porque el amor de familia es como una casa antigua. Si sus cimientos se han resquebrajado, no se arregla con una sola disculpa. Requiere años de trabajo paciente y profundo. Pero esa noche añadí una nota en mi diario personal. Si algún día regresan, no por dinero ni prestigio, sino solo por mamá, entonces los recibiré, sin flores, solo con un apretón de manos y una mirada que no se esconda al llamarme madre. Esa misma noche no pude dormir. Recorrí la casa, habitación por habitación, como una sombra, no porque no perteneciera a ese lugar, sino porque durante muchos años olvidé que era mío. Desde que George murió, no me había permitido revivirlo completamente en mis recuerdos. George no fue un hombre perfecto, era un hombre ocupado, ausente muchas veces, y más de una vez me pregunté si su amor era para mí o para su trabajo, pero jamás me subestimó, incluso cuando llevaba ropa lavada a mano, con los brazos marcados por el trabajo doméstico. Él me besaba la frente como si yo fuera la reina de su mundo. Una vez le pregunté en broma, «¿Si un día desaparezco, te darías cuenta?» Y él respondió sin titubear, «Sí, porque todo el mundo que construí se vendría abajo». Pensé que lo decía solo para consolarme, pero el día que se leyó su testamento, supe que no estaba bromeando. Cuando George falleció, no recibí nada. Ni la mansión, ni cuentas bancarias, ni acciones. Todo estaba a nombre de empresas o socios, y lo único que quedó para mí fue una llave de madera, sin etiqueta. El abogado me dijo, «George dejó muchas cosas, señora, solo que las dejó en un lugar que solo usted sabría cómo abrir». Tardé casi 2 años en entender a qué se refería. Esa llave abría una caja fuerte en su antigua oficina. Dentro, una copia de los registros de acciones, varios códigos de cuentas y una carta. «Mi querida Margaret, no verás tu nombre en los documentos. Lo hice a propósito. Sabía que allá afuera intentarían arrebatártelo, pero si estás leyendo esto, es porque descubriste el único lugar donde dejé mi verdadera confianza. Todo el restaurante La Terraza, las 4 propiedades y el 60% de las acciones serán transferidas a tu nombre mediante contratos encubiertos que preparé con antelación, porque sabía que solo tú sabrías proteger lo que verdaderamente vale». Lloré allí mismo, en esa habitación cubierta de polvo, no por el valor material, sino porque él creyó en mí. Creyó tanto como para poner su imperio entero en manos de la esposa que durante años fue vista solo como un ama de casa invisible. Desde entonces viví 2 vidas, una como la anciana que barría el suelo de sus propias empresas, y otra como la dueña anónima que supervisaba todos los gastos desde despachos legales. No lo hice para vengarme pronto, lo hice para observar, en silencio. Si un día no tuviera nada más que ofrecer, ¿me tratarían con la misma dignidad? Y hoy tengo mi respuesta. Al día siguiente llamé a Ezequiel Morales, abogado personal de George y el hombre que protegió en secreto mis bienes por 15 años. «Estoy lista», le dije. «¿Por dónde quiere comenzar?», respondió él sereno como siempre. «Por aquello que creen que ya no tengo, el poder de decidir». Le pedí 3 cosas. Primero, suspender toda ayuda financiera que yo le enviaba discretamente a Andrew. Transferencias mensuales a su cuenta secundaria, contrato de alquiler y tarjeta de crédito de la empresa. Segundo, revocar el derecho de uso de la casa en la playa que él y su esposa habitaban. El contrato está a nombre de Terraza Capital y yo soy quien firma su autorización. Tercero, convocar a una reunión familiar bajo el pretexto de planificar mis finanzas en la vejez. Esto no es venganza, es la prueba final. Ver qué hará mi hijo cuando crea que su madre solo tiene una cabellera blanca y los bolsillos vacíos. La reunión se fijó para un sábado por la tarde. Elegí una pequeña sala en el restaurante La Terraza, la misma donde George y yo almorzábamos cada mes durante 20 años. Cuando Andrew y Melissa entraron, me puse de pie, no para saludar, sino para mirarlos de verdad, como si fuera la primera vez que los veía sin filtros ni ilusiones. Los llamé porque mi situación económica ya no es buena. Comencé con voz calma.
Estoy considerando vender la casa, los muebles, o quizá pedir un lugar en un hogar para ancianos. Andrew no dijo nada al principio. Melissa me miró, luego miró a su esposo. Su rostro tenía una mezcla de lástima y condescendencia, pero no afecto. Mamá, vivir sola ya no es seguro, dijo Melissa con esa voz dulce, que no alimenta, solo endulza la culpa. Andrew y yo habíamos pensado en buscarte un lugar mejor, con cuidados, con médicos, con comida regular. Asentí despacio. Entonces, ya lo habían pensado desde antes. Andrew finalmente habló. Mamá, sabes que estamos ocupados, y quizás eso sea lo mejor para ti. Ya tienes una edad avanzada. Guardé silencio. Ya no sentía tristeza, solo una calma vacía, como esa que llega después de una tormenta que uno sabía inevitable. Una madre que crió a sus hijos, que les pagó los estudios, que les compró casa y coche, que les abrió camino detrás del telón para que ellos brillaran en el escenario de sus vidas. Y al final, lo único que recibió fue una sugerencia: ir a vivir a un asilo. Como si fuera un mueble viejo que estorba y hay que sacar para hacer espacio. Serví un poco de té y sonreí con suavidad. Bien, acepto, dije, pero con una condición. Melissa alzó las cejas. ¿Qué condición? Saqué un sobre de mi bolso. Lo deslicé sobre la mesa, lentamente. Aquí está la lista de todo lo que he pagado por ustedes en los últimos 15 años. Cada gasto viene con su comprobante. Lo abrieron, y sus rostros se congelaron. Una lista interminable: matrículas universitarias, gastos de boda, compra de la casa, seguros del auto, inversión inicial para la empresa de Andrew, incluso la luna de miel en París. El total, más de 2.8 millones de dólares. No les estoy pidiendo que devuelvan el dinero, les dije. Solo que trabajen y aprendan a ganarlo. Desde la próxima semana ya les he conseguido puestos en el restaurante La Terraza. Melissa exclamó con indignación. Mamá, no puede obligarnos a trabajar como personal de limpieza. Me incliné hacia adelante, mirándola con firmeza. Si no soy lo suficientemente digna para sentarme a su mesa, entonces quizá deberían aprender a servirla antes de volver a invitarme. Y el lunes, tal como lo advertí, Andrew y Melissa llegaron a la terraza. Nada de trajes elegantes, nada de zapatos lustrados, solo uniformes gris claro, gafetes de empleados nuevos y miradas esquivas entre el personal de cocina. Andrew fue asignado al equipo de limpieza, de director bancario, a limpiar vidrios, trapear pisos, sacar basura y fregar baños. El primer día se acercó al jefe de cocina con una sonrisa incómoda. Soy Andrew, el hijo de la dueña, la jefa, una mujer llamada Clara que había trabajado con George desde los inicios. Solo asintió. Aquí todos somos empleados. Seas hijo o no, cumplís tu turno como cualquiera. Melissa fue asignada al área de preparación: pelar verduras, destripar pescado, ordenar la bodega, donde el olor se pega a la piel y no sale con jabón. El primer día, con guantes de goma puestos, se quedó paralizada al abrir un barril de salsa fermentada. No pensé que tendría que hacer cosas así. Clara simplemente sonrió, sin ironía. Entonces, quizás no debiste humillar a tu suegra, en su propio restaurante. La primera semana fue un infierno para ambos. Andrew terminó con ampollas en las manos de tanto fregar. Melissa se cortó un dedo con un cuchillo mientras picaba cebolla. Yo no intervine, solo observé. Cada noche me sentaba en la terraza del restaurante, el mismo lugar donde a George le encantaba mirar las luces de la ciudad, y veía a mi hijo salir, arrastrando los pies después de cada jornada. No había quejas, no había llamadas suplicantes, solo una mirada cansada, pero por fin sin soberbia. Y lo inevitable ocurrió. Una foto de Andrew limpiando un inodoro, acompañada por un título cruel. El exdirector bancario que rechazó a su madre. Ahora limpia baños en el restaurante que ella misma fundó. La imagen se propagó como pólvora en las redes, se volvió viral. Las personas opinaban, juzgaban, se escandalizaban. Algunos mostraban compasión, pero la mayoría estaba furiosa. Un usuario escribió: esa señora es una leyenda. 4 décadas siendo madre, 15 años dirigiendo un restaurante y ahora enseñándole a su hijo desde cero. Admirable. Y entonces comenzaron a llegar cartas, de madres mayores abandonadas por sus hijos.
Usted nos mostró que nunca es tarde para levantarse. Usted no se vengó. Usted educó de nuevo. Pero nada me preparó para lo que vino después. Melissa se desmayó en plena cocina. Cuando los empleados me llamaron, bajé corriendo y la encontré tendida en el suelo frío, pálida como una hoja. Los médicos dijeron que era agotamiento físico y anemia, demasiado trabajo duro, mala alimentación, demasiado estrés durante demasiado tiempo. Me senté a su lado en el hospital. Melissa abrió los ojos y murmuró: «No pensé que fuera tan frágil». Tomé su mano, esa mano que alguna vez fue suave y ahora estaba áspera, inflamada, marcada por el esfuerzo. «No eres débil, Melissa, solo que nunca habías descubierto cuán fuerte podías ser, hasta que tuviste que caminar sin que nadie te sostuviera». Melissa rompió en llanto. «Lo siento, por haberte despreciado, por pensar que no merecías sentarte a nuestra mesa». Una semana después de ese desmayo, Andrew vino a verme, no al restaurante, sino al antiguo apartamento donde yo viví más de 30 años, criando sola a mis hijos. Escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, ahí estaba él, camisa vieja, manos tensas, ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, no sé por dónde empezar». No dije nada, solo le señalé una silla. Melissa me dijo que tomaste su mano en el hospital, que no la dejaste sola, aunque hubieras tenido todo el derecho de hacerlo. «Mamá, me equivoqué. Me equivoqué tanto que no sé si todavía merezco que me llames hijo». No lloré. Tampoco me ablandé en ese instante, porque el perdón nunca es el inicio. El perdón llega solo cuando alguien ha tragado suficiente amargura para comprender cuánto daño ha causado. «Andrew», dije con calma, «¿sabes qué guardé durante 15 años?» Él me miró, confundido. Me levanté, entré a la habitación, abrí el cajón del armario y saqué una vieja fotografía. Era George y yo, de pie frente al restaurante Terraza, el primer año que lo abrimos. Ese lugar, el mismo del que me prohibiste la entrada, fue donde tu padre me dijo una vez: «Si algún día ya no estoy contigo, al menos sabrás que tienes un lugar firme en este mundo». El silencio lo envolvió todo, hasta que Andrew rompió en llanto. «Mamá, no lo merezco, de verdad no lo merezco». Permití que Melissa me guiara por comodidad, por miedo. Pensé que era fuerte, pero solo era demasiado cobarde para defenderte. Solo veíamos a una anciana de cabello canoso y pasos lentos. Olvidamos que tú criaste a 3 hijos con nada más que tus propias manos vacías. Me acerqué a mi hijo. Lo miré a los ojos con la firmeza que da el amor verdadero. «Andrew, te perdono, pero no puedo comenzar de nuevo con el mismo hijo de antes. Si quieres ser alguien digno, tendrás que empezar como cualquier persona común, desde el suelo, paso a paso». Él asintió, con la voz quebrada. «Déjame empezar de nuevo, mamá. No por dinero, no por herencias, por ti». Un año después. Andrew ya no era el mismo. Se había despojado de la arrogancia. Aprendió a dirigir una cocina, a calmar una crisis, a escuchar con humildad, especialmente a aquellos que antes ignoraba o despreciaba como la clase trabajadora. Melissa, por su parte, abrió un pequeño local de repostería. Horneaba con sus propias manos, enseñando a otras madres solteras como ella. Una vez la oí decir: «Antes solía mirar a los demás desde arriba, ahora quiero verlos con gratitud». Y un día organicé una cena, no en el restaurante Terraza. Fue en el jardín trasero de la casa. No había mesas fastuosas ni copas de cristal, solo sillas de madera, manteles de lino y luces cálidas colgando entre los árboles. Andrew, Melissa, antiguos empleados e incluso personas que alguna vez fueron olvidadas estaban allí. Me puse de pie, levanté mi copa y dije: «Hubo un tiempo en que se me prohibió entrar a mi propio restaurante, porque mi hijo creyó que yo ya no tenía valor. Pero esta noche ceno sin pedir permiso, porque ahora sé, sin duda alguna, el valor de una persona no lo dicta su edad, sino todo lo que ha sacrificado para que otros puedan llegar a donde están». 12 meses después de haber sido excluida de mi propia casa, no todo cambió por dinero. Cambió porque, finalmente, empecé a vivir como la mujer que siempre fui. Comienzo un nuevo testamento. Me reuní nuevamente con mi abogado de siempre, el señor Louis Meyer,
quien había trabajado con George durante muchos años. Luis vino a casa con una carpeta de cuero y el documento que yo le había pedido redactar, mi Nuevo Testamento. Me miró por encima de sus anteojos redondos, de estilo antiguo, y preguntó con suavidad: ¿quiere dejar en claro qué va, para quién y por qué razón? Le sonreí. Quiero que lo reciban quienes saben agradecer, no quienes solo saben exigir, y quiero que mis bienes sean un legado, no un botín. Fondo Madres Silenciosas. Fundé una organización llamada el Fondo de las Madres Silenciosas. El propósito era claro y urgente: brindar apoyo económico a madres solteras mayores de 60 años, abandonadas por sus propios hijos. Ofrecer vivienda temporal y talleres para empezar de nuevo. Financiar becas para los nietos de mujeres que sacrificaron su juventud por el bienestar de otros. Un canal local me invitó a hablar frente a cámara. Me senté erguida, con voz serena y sin rencor, y dije: me llamaron inútil solo por ser vieja, pero si una madre fue capaz de criar a 3 hijos con sus propias manos, entonces nunca ha sido inútil. Simplemente nos volvemos invisibles cuando los demás dejan de querer vernos, cara a cara con el pasado. La noticia de la fundación se esparció rápido. Pronto comenzaron a llegar solicitudes de ayuda, y entre todas había una carta con un nombre familiar: Melissa Whitmore. Pero no pedía dinero, decía: sé que no merezco su perdón, solo le ruego me permita ofrecer mi trabajo como voluntaria en el fondo, sin sueldo, sin condiciones, solo quiero reconstruir lo que rompí, su confianza. No respondí de inmediato. Quería ver si realmente vendría o si solo era otro acto bien ensayado. El primer día de Melissa. En el fondo, lloviznaba esa mañana. Una mujer de abrigo gastado, cabello recogido y una caja de galletas caseras en los brazos, cruzó la puerta de la oficina. Era Melissa, sin maquillaje, sin tacones, solo una mujer que venía a tocar la puerta del perdón. Hice estas galletas para las señoras que esperan en la sala. Hoy viene doña Luisa, de 84 años, desde el Bronx. Su hija la echó de casa, porque ya no podía cuidar a su nieta. No le dije nada, solo asentí. Las palabras pesan poco sin acciones detrás. Más tarde, organicé una cena especial en La Terrace, el restaurante de $50 millones, ese mismo donde mi propio hijo una vez me prohibió la entrada. Pero esta vez no hubo lujo ni aplausos, solo una mesa larga, para 10 personas. Una mesa de verdad, de familia. Estaba yo, estaba Melissa, algunos empleados fieles desde los primeros días de George, y también Andrew. Llegó el último, con traje, sí, pero con el rostro pálido, como quien no ha dormido en noches. Se sentó en silencio, y cuando me miró, no vi ni desprecio ni súplica, solo una mirada sincera. Finalmente, una mirada humana. Anuncio de mi testamento. Después del aperitivo, asentí hacia Luis, mi abogado de toda la vida, que sostenía su cuaderno de cuero con las 2 manos. Yo, Margaret Whitmore, declaro oficialmente mi nuevo testamento. El patrimonio, estimado en $94 millones, será distribuido así: 70% al Fondo de las Madres Silenciosas, 20% para los empleados leales del restaurante, y el 10% restante, solo si mis hijos cumplen ciertos requisitos. Andrew contuvo el aliento. Melissa desvió la mirada, intentando no llorar. Los requisitos son simples, continué. Cumplir 2 años de trabajo voluntario en el fondo, vivir con salario mínimo durante al menos 12 meses, no acceder a ningún recurso durante ese tiempo, reacciones distintas. Andrew golpeó la mesa. ¿Todo esto por una cena, mamá? Lo miré directamente. No, hijo, es porque olvidaste quién lavó los platos para que tú tuvieras una cena por 40 años. Melissa se levantó para servirme agua. Él aún no entiende, pero yo sí, señora. Recuerdos de George. Terminamos la cena con el postre favorito de George, tarta de limón crujiente. La noche que George murió, le prometí algo: que nunca dejaría que nuestros hijos menospreciaran la bondad. Tardé en cumplir esa promesa, pero hoy ya no falló más. Una semana después, Andrew empezó a trabajar en un hogar para ancianos sin familia. Sueldo mínimo, tareas duras, limpiar,
cambiar pañales, recoger desechos. El primer día, una anciana con Alzheimer murmuró: «Extraño a mi hijo. Hace 10 años que no viene». Andrew se detuvo. Le acomodó la almohada con manos temblorosas. Un espejo. Esa tarde, Andrew me llamó. «Mamá, abandoné a mi madre. Como ese hijo lo hizo con ella». No dije nada, solo escuché sus sollozos. Perder todo para encontrarse a los 3 meses, Andrew ya no era el ejecutivo con trajes caros. Ahora compartía baño con 5 personas y caminaba al trabajo cada día. Pero, por primera vez, saludaba al vendedor de la esquina, compartía comida con un anciano sin techo y sabía lo que era contar monedas para comprar pan. Una carta sin destino. Recibí su carta escrita a mano. «Mamá, pensaba que eras solo una vieja apegada al pasado, pero ahora entiendo. Tú construiste un reino en silencio, con rodillas raspadas y manos cansadas. Viví como un rey sin saber el precio. Hoy cambié pañales a otra madre, y vi tu reflejo en ella. Perdóname. Y si me dejas, quiero ser tu hijo de nuevo, con estas manos». Doblé la carta. Las lágrimas cayeron sobre la palabra perdóname, no por tristeza, sino porque al fin mi alma estaba en paz. Un viernes por la noche, Andrew tocó mi puerta. No venía en auto lujoso, sino caminando 5 cuadras. «Mamá, no vengo a pedir el apartamento, solo quiero una cena tuya, si aún deseas cocinar para mí». Lo invité a pasar, sin vino, sin mantel blanco, solo pollo guisado con zanahorias, el plato que detestaba de niño, pero Andrew comía como si cada bocado fuera un manjar. «Mamá, tus manos», dijo de pronto, «todavía huelen al jabón Lifebuoy de antes». Esa frase me hizo girar el rostro para esconder las lágrimas que ya no podía contener. Las campanas del perdón. Después de la comida, lo llevé al pequeño cuarto detrás del despacho de mi difunto esposo. Ahí, donde aún reposaba intacta su antigua mesa de trabajo, saqué un sobre con documentos. «Este es el testamento actualizado», le dije con voz serena. «Cumplí lo que prometí. El 80% de la herencia irá al fondo para personas mayores abandonadas. Pero también he puesto tu nombre entre los beneficiarios, no porque me lo hayas pedido, hijo, sino porque creo que estás cambiando de verdad». Andrew rompió a llorar. Fue la primera vez que vi a mi hijo llorar sin esconderse detrás de las manos. «No lo merezco». «Precisamente porque crees que no lo mereces. Sé que estás intentando ser mejor». Brotes desde la oscuridad. Ese día me pidió algo. «Mamá, quiero seguir trabajando en el centro comunitario, pero en vez de recibir salario, quiero crear una beca con tu nombre». Él quería que su esfuerzo sirviera para ayudar a ancianos olvidados por sus hijos, como él una vez intentó olvidarme a mí. Un año después, me invitaron como ponente a un evento TEDx en Barcelona. El tema: «Nunca es tarde para redefinir tu valor y enseñar a tus hijos lo que realmente importa». Subí al escenario con paso lento, pero firme. Soy Margaret Whitmore, una madre de 78 años que fue rechazada por su hijo en la puerta de un restaurante, pero también la mujer detrás de una marca valorada en $50 millones. Y, sobre todo, la madre que le enseñó la lección más importante de su vida, que amar no es fingir que todo está bien, amar es mirar de frente las heridas, y aún así elegir sanar. Cuando el otro está dispuesto a cambiar, las luces del escenario se atenuaron, y mi mirada buscó la primera fila. Allí estaba Andrew, ya no como banquero, sino como un hombre sencillo, con las manos juntas, los ojos rojos, pero la cabeza en alto. Una mañana de abril, mientras cuidaba mis lavandas en el porche, el cartero dejó un sobre sin remitente. Solo decía: «Para Margaret, la única persona en quien George confió hasta el final». Mis manos comenzaron a temblar. George, mi esposo, había fallecido hacía ya 20 años. Abrí el sobre. Dentro, un testamento manuscrito, legalmente validado, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte. Lo que él mantuvo oculto en aquella carta, George me confesaba que, al descubrir su cáncer terminal, transfirió en secreto una gran parte de sus bienes a un fondo anónimo, por si nuestros hijos se volvían egoístas. No confío en Andrew, pero confío en ti, Margaret.
Si algún día nuestro hijo pierde el rumbo, usa este fondo para hacer lo correcto. Y si alguna vez encuentra el camino de regreso, entrégaselo junto con tu confianza. Lloré, no por el dinero, sino por sentirme, incluso décadas después, profundamente amada y respetada. La caja fuerte en el sótano. Seguí las instrucciones de la carta y bajé al sótano de la mansión. Allí estaba, cubierta de polvo, la vieja caja fuerte, la clave, mi fecha de nacimiento y el aniversario de bodas. La abrí. Adentro, un portafolio de acciones valorado en más de 20 millones de dólares, un borrador de proyecto titulado Fondo Whitmore para los ancianos abandonados, y una nota breve. Andrew, si estás leyendo esto, es porque tu madre te ha perdonado. La confianza renacida. Esa tarde llamé a Andrew para que viniera a casa. Entró con paso incierto, los ojos cargados de preocupación. «Mamá, ¿pasó algo?», preguntó, casi en un susurro. Yo deslicé una carta sobre la mesa. «Es de tu padre», le dije suavemente. Andrew la tomó entre sus dedos temblorosos. Leyó en silencio, y cuando llegó al final, las lágrimas brotaron sin contención. «No merezco esta confianza, mamá». Yo tomé sus manos con fuerza. «Pero estás luchando por recuperarla, y eso, hijo mío, eso es lo que me hace creer en ti». Juntos, estábamos de pie junto a los ventanales del segundo piso de la terraza, el restaurante que una vez me prohibieron pisar. Afuera, en la entrada principal, colgaba un nuevo letrero brillante: La Terraza, por una vejez sin soledad, con el respaldo del Fondo Whitmore. Miré a Andrew y le pregunté con una leve sonrisa: «¿Recuerdas cuando dijiste que yo no pertenecía a este lugar?». Él bajó la mirada, no por vergüenza, sino por la profunda emoción de saberse perdonado y tener la oportunidad de redimirse. «Nunca lo olvidaré, mamá, y voy a dedicar el resto de mi vida a compensarlo». El programa Cenas para los Olvidados. Esa noche, la terraza no recibió empresarios ni celebridades. Sus puertas se abrieron para 83 adultos mayores, provenientes de hogares de ancianos, vecindarios marginales y listas de asistencia social de toda la ciudad. El camarero principal, Andrew, vestido con el uniforme del restaurante, sirviendo platos, limpiando mesas, llenando copas, con sus propias manos. Yo observaba todo en silencio. Cada gesto, cada sonrisa de él era un bálsamo para mi corazón. Un anciano llamado Don Ramírez, de 82 años, levantó su copa con manos temblorosas. Hace años que nadie me mira a los ojos al servirme. Ni me pregunta si la comida me gustó. Esta noche me sentí visto. Voces detrás del telón. Al final de la cena, invité a los presentes a compartir sus historias. Una señora mayor, con voz quebrada, tomó el micrófono. «Tengo 4 hijos, pero desde que ya no camino bien, ninguno viene a verme. Hoy fue la primera vez en años que sentí que aún existo». El ambiente se volvió denso, lleno de emociones. Andrew escuchaba desde un rincón, las manos apretadas, los ojos vidriosos. Cada testimonio era una herida que se abría en su conciencia, pero también era medicina. Cada palabra lo estaba transformando. Renacer entre las cenizas. La semana siguiente, los titulares aparecieron en todos los periódicos. De restaurante de lujo a refugio para adultos mayores olvidados. La terraza reinventa Nueva York. La comunidad empezó a donar, chefs reconocidos ofrecieron cocinar voluntariamente y empresas llamaban para replicar el modelo en otras ciudades. Y Andrew comenzó a recibir llamadas distintas. Ya no eran banqueros proponiéndole jugar golf, sino hijos e hijas preguntando: «¿Cómo reservo una mesa para mi mamá, para mi abuela, esa mujer que he descuidado tanto tiempo?». Un mensaje en horario estelar. La semana siguiente me invitaron al programa Luz del Atardecer, un talk show dedicado a historias de personas mayores. La conductora, Ruth Anderson, una mujer brillante de 73 años, me sonrió y dijo al aire: «Hoy nos acompaña una madre que fue rechazada por su propio hijo en un restaurante, sin saber que ella era la verdadera dueña del lugar». El público aplaudió con fuerza. Yo sonreí, pero mi voz no era para la revancha. «No estoy aquí para señalar errores», dije. «Estoy aquí para recordar algo que el mundo parece haber olvidado. Los adultos mayores no somos un estorbo, no somos un capítulo cerrado.
Somos raíces vivas, aún dando frutos. Seguimos amando, seguimos ofreciendo y merecemos un lugar en la mesa, no por compasión, sino por justicia. La pregunta directa, ¿usted perdona? Una mujer del público levantó la mano con voz temblorosa. Señora Margaret, ¿usted ha perdonado a su hijo? Yo miré directamente a la cámara, sin titubeos. Sí, lo he perdonado. Pero eso no significa que haya olvidado. Perdonar no es borrar lo ocurrido, es darle al otro la posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo y de convertirse en el hijo que siempre pudo ser. El eco de una historia real. Aquel episodio del programa se volvió un fenómeno viral. Los fragmentos del show circularon millones de veces en redes, pero lo más impactante fueron los comentarios que dejaron cientos de adultos mayores. Tengo 80 años. Mi hijo me dijo que con quedarme en casa era suficiente. Hoy sé que no estoy sola. Lloré toda la emisión. Gracias, Margaret, por darle voz a lo que muchas callamos. Interné a mi madre, pero hoy la iré a buscar. La terraza se convierte en un movimiento nacional. Un mes después, Andrew y yo lanzamos una iniciativa que superó nuestras expectativas. Una mesa para mamá. Una campaña para invitar a 1 millón de personas mayores a comer gratis en restaurantes que decidieran unirse. En solo 3 semanas, más de 600 restaurantes en todo Estados Unidos se sumaron. Empresas se ofrecieron como patrocinadores, el gobierno mostró su respaldo y los medios empezaron a llamarme la madre que inició una revolución silenciosa. Pero yo solo tenía un deseo profundo en mi corazón: que ninguna madre tenga que quedarse parada frente a la puerta de un restaurante preguntándose, ¿aún tengo un lugar en la vida de los hijos por los que lo di todo? Una mañana fresca de primavera, recibí una tarjeta con letra conocida. Era de Andrew. Decía: Mamá, la terraza ha ofrecido muchas cenas elegantes, pero aún hay una mesa en la que nunca has estado. Quiero cambiar eso. Esta vez es una comida pensada solo para ti, y tú no vas a faltar. Al leer esas palabras, mis manos temblaban. No por enojo, sino porque, por primera vez en todo este largo camino, mi hijo no solo reconocía su error, sino que estaba haciendo algo real para repararlo. Una cena íntima, sin lujos, pero con alma. Esa noche no hubo vino de $1,500 ni música clásica de fondo. Solo una pequeña mesa en la planta alta de la terraza, en una esquina tranquila que casi nadie frecuentaba. Andrew, con delantal, decoraba la mesa con flores frescas. Melissa, sin su maquillaje habitual, me recibió con una mirada sincera y cálida. Entré, y por primera vez, mi hijo se levantó, me acercó la silla y bajó la cabeza. Mamá, lo siento. Una comida en silencio, que terminó en un abrazo. Durante los primeros 15 minutos nadie dijo una palabra, solo se oía el tintinear de los cubiertos y algunas lágrimas cayendo suavemente, hasta que Andrew soltó sus palillos y dijo: Mamá, yo pensaba que eras pobre, anticuada, aferrada al pasado, pero estaba equivocado. El pobre era yo, pobre de gratitud, pobre de respeto. Melissa asintió con los ojos húmedos. Me tomó la mano. Si pudiera elegir nacer de nuevo, quisiera que tú fueras mi madre. Nunca he visto a alguien amar y sacrificar tanto como tú. Las últimas palabras. Esa noche no volví a casa enseguida. Me quedé un rato más. Caminé sola entre las mesas de la terraza, el lugar que heredé en silencio, que sostuve con lágrimas mientras otros lo usaban como símbolo de estatus. Miré alrededor. Ya no había miradas de desprecio. Ya no existía la humillación de sentirme rechazada. Solo quedaba una certeza profunda. La madre que una vez fue excluida, finalmente tenía su lugar, no solo en el restaurante, sino en su propia historia. Lección aprendida. El sacrificio no siempre necesita ser recompensado con dinero, pero sí debe ser respondido con respeto, porque el amor que entrega sin medida, al menos merece un lugar en la mesa, y un corazón que no olvida. Las personas mayores no son una carga. Somos raíces vivas, somos memoria que respira. Somos quienes han sostenido generaciones enteras, sin pedir nada a cambio. Si tu madre aún vive, no la dejes fuera de tus celebraciones. No la excluyas de tu vida, como si su tiempo ya hubiese pasado. Ella no es el ayer, ella es el porqué de tu hoy. Si esta historia tocó algo en ti,
te invito a suscribirte al canal She Stories Margaret. ¿Alguna vez tus hijos te han hecho sentir invisible, olvidada o menos por tu edad? Compártelo en los comentarios. Leemos cada palabra. Y créeme, tu historia también puede dar fuerza a alguien más. En este canal damos voz a los mayores, con la dignidad y la ternura que merecen. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, no lo dejes pasar. Haz clic en suscribirse al canal She Stories Margaret, donde contamos las vivencias de personas mayores que han sido ignoradas, silenciadas, pero que hoy se levantan para contar su verdad con orgullo y sin miedo. Deja tu comentario abajo, porque cada palabra tuya puede ser una chispa de luz para otra madre, otra abuela, otro corazón herido allá afuera. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, sobre un hijo que traicionó mi confianza, comenta con el número 1, sobre una hija que trató cruelmente a su madre. Comenta con el número 2. Sobre una nuera que me trató como a una extraña. Comenta con el número 3. Sobre un yerno que quiso quedarse con todo. Comenta con el número 4. Esta es una historia de ficción, sin intención de ofender a nadie. Los nombres y personajes son completamente ficticios, creados para compartir una reflexión profunda y necesaria con quienes nos acompañan.